Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a continuar con la clase de comprensión lectora. Estamos en textos argumentativos y vamos viendo lo siguiente. Estamos en la diapositiva número 104, que se denomina estrategias para leer un texto argumentativo. Hay que recordar que un texto argumentativo tiene una afirmación, tiene una opinión o una tesis que nos va a servir a nosotros para poder convencer. Para poder convencer, vamos viendo que un texto argumentativo va a presentar ejemplos, explicaciones y descripciones. Esto es lo más importante entonces de un texto argumentativo. ¿Cuál es la estrategia para leer un texto argumentativo? Vamos a leer cada párrafo y vamos a eliminar los incisos de cada oración. Nos referimos a los incisos con aquellos segmentos, aquellas palabras que están encerradas entre paréntesis, que están encerradas entre comas, entre rayas, y que dentro de cada oración pueden aparecer. Por ejemplo, acá tenemos algunos incisos. Dentro de esta oración tenemos información dentro de paréntesis. Si lo eliminamos, no va a cambiar la interpretación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a leer cada párrafo y vamos a eliminar los incisos. Luego, vamos a usar los conectores. Los conectores que vamos encontrando en un texto nos van a permitir leer más rápido. Otros conectores nos van a permitir subrayar lo más importante. Vamos viendo acá los conectores que son más importantes porque nos permiten resaltar y subrayar. Entre las causas y las consecuencias, lo más importante son las consecuencias. ¿Y cómo podemos encontrar las consecuencias? Gracias a los conectores denominados o llamados conectores de causa y también los conectores de consecuencia. Entonces, entre causas y consecuencias, vamos a resaltar las consecuencias. ¿Ya? Las consecuencias. Muy bien. Vamos viendo entonces lo siguiente. Bueno, también vamos encontrando los conceptos más claros. Estos conceptos más claros son los conectores de equivalencia. Si un autor o un escritor se ha esforzado porque algo quede claro, por ejemplo, es decir, o sea, en otras palabras, pues esto es importante. Y nos vamos a dar cuenta entonces que estos conectores de equivalencia nos van a mostrar los conceptos más claros. Si el autor se ha esforzado porque esto quede claro, entonces vamos a darnos cuenta que es importante. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos viendo que tenemos otra forma también de observar qué es lo más importante. Nos vamos a percatar y nos vamos a dar cuenta que son las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Son las palabras que se van repitiendo en todos los párrafos. ¿Ya? Y vamos observando que en cada párrafo van a aparecer nuevas palabras clave. En cada párrafo vamos viendo que aparecen más palabras que son importantes porque se repiten o se conectan con los demás párrafos. A toda esta conexión y el avance y desarrollo de la información le llamamos progresión temática. ¿No? No se preocupen que al leer un texto vamos a resaltar y vamos a explicar dónde se encuentra una progresión temática. Entonces, todo este resumen de los dos primeros pasos es el skimming. ¿Qué es el skimming? Es el primer resaltado, es el resaltado de lo más importante. ¿Y cómo reconocemos lo más importante? Mediante la progresión temática que se logra gracias a las palabras clave. Y también vamos viendo que esto se va a lograr gracias también a los conectores. Los conectores nos van a permitir cómo avanzar la información. Ahora vamos con los 3 pasos que siguen. Y estos pasos tienen que ver ¿con qué? Tienen que ver ¿con qué? Con las alternativas. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que se deben leer las preguntas.
Y si vamos a leer las preguntas, pues debemos ir marcando las palabras clave. Muy bien, vamos observando que las palabras clave de las preguntas y exactamente las palabras clave de las alternativas son las palabras que son diferentes. Ojo, estrategia o truco para poder resaltar alternativas, fijarnos las palabras diferentes, porque de esa manera podemos ir diferenciando entre los distintos elementos que conforman la pregunta. Y luego, para estar seguros, vamos a regresar al texto para poder descartar o hacer el escaneo. Entonces, vamos viendo lo siguiente, que vamos a descartar y vamos a marcar la respuesta correcta. ¿Ya? Vamos a marcar la respuesta correcta. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces al texto y les recuerdo algo, maestro, siempre recuerden subir en el grupo. En el grupo se manda el enlace y ustedes deben subir con su dedito porque ahí se envía el enlace, ¿ya? Deben recordar esto. Muy bien, ahora sí, vamos viendo entonces lo siguiente. Estamos en la página 5 del texto argumentativo, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo este texto, lo voy a oralizar y luego vamos a comparar los resaltados. Luego vamos a comparar los resaltados. Muy bien. Una característica de nuestros tiempos es la fe en el mercado como mecanismo para la asignación de bienes y servicios. El motor de la libre competencia induce la innovación, a la mejora continua y a la eficiencia en el uso de los recursos. Todo esto redunda en avances en la productividad. Con estos argumentos, el Estado redujo su participación activa en los mercados en las últimas décadas. Los resultados han sido positivos en múltiples áreas. El fervor ha llevado a muchos a creer que cada vez más ámbitos de intercambio social pueden beneficiarse con la llegada de la libre competencia. Un ejemplo es la educación, en la que el Estado ha tenido algunos resultados desalentadores. Pero aquí es donde el entusiasmo por la libre competencia induce al error. Querer mejorar la educación desde esta perspectiva es ignorar que el servicio educativo tiene muchas particularidades. Es muy diferente a un servicio comercial típico en el que se realizan transacciones en libre competencia. Fundamentaré esta idea realizando una comparación entre el servicio educativo y un servicio típico, como el que se ofrece en un restaurante. A ver, vamos a tener un minuto más para que lo puedan leer en silencio y vamos a ver qué resaltamos. Apaguen la cámara, por favor, se vuelve más lento el internet y no es necesario, ¿ya? Por favor, la cámara, ahora, ya está, ahora sí.
Muy bien, vamos. En el primer párrafo, ¿qué resaltamos? A ver, a ver, a ver. Libre competencia como palabra clave, maestro. Ah, ya, ya. Vamos viendo acá que han encontrado libre competencia tanto en el segundo párrafo como en el primero. O sea que esta idea es importante, por lo menos aparece en 2 párrafos. El motor de la libre competencia induce la innovación a la mejora continua y a la eficiencia del uso de Servicio. recursos. Muy bien. Uy, me acuerdo El que observé Estado. la clase de la maestra Danitza del Chinito y me dice, para saber si un texto es argumentativo, expositivo, narrativo, maestro, debe decirte las preguntas, maestro. Ya, pero hay un detalle. Con las mismas palabras clave del texto, tú te puedes dar cuenta qué tipo de texto es. Con estos argumentos, el Estado redujo su participación activa en las últimas décadas. Oiga, ya aparece el término argumento. Momento. ¿Qué sospechamos? ¿Que es un texto? Argumentativo. Argumentativo. Ah, está muy bien. No necesitamos ir a las preguntas, ¿ya? Muy bien. Ahora, y dice que los resultados han sido positivos en múltiples áreas. ¿Gracias a qué? Al motor de la libre competencia. Y en el segundo párrafo, ¿qué han resaltado? Nuevamente la palabra clave, libre competencia, maestro. El fervor ha llevado a muchos a creer que cada vez más ámbitos de intercambio social pueden beneficiarse con la llegada de la libre Pero, ¿ya? Pero vamos viendo acá algo. conector. Hay una nueva palabra clave que aparece 3 veces. Uy, en el mismo párrafo. Servicio. Servicio, Oh, maestro. empieza con E. Educación. Educación, educativo o servicio educativo, pero todo tiene con E. Educación, educación, servicio educativo. Querer mejor. A ver, vamos a ver. Pero aquí es donde el entusiasmo por la libre competencia induce al error. Querer mejorar la educación desde esta perspectiva. ¿Qué perspectiva? ¿Cuál fue la palabra clave del primer párrafo? Libre competencia. Querer mejorar la educación desde la libre competencia, desde esta perspectiva, es ignorar que el servicio educativo tiene muchas. Particularidades. ¿Y qué va a hacer el autor acá? ¿Qué va a hacer el autor? El autor dice, Fundamental. lamentaré. Ya no quedó confirmado. Hemos visto con nuestros propios ojos qué tipo de texto es. Argumentativo. Argumentativo. Necesitamos ir al texto, necesitamos ir a las preguntas para saber qué tipo de texto es. No. No. ¿Sabes dónde funciona eso? ¿Sabes dónde funcionan las estrategias de muchos maestros de comprensión lectora? En textos preuniversitarios que son de 2 o 3 párrafos breves, ¿ya? Pero en cambio, en textos de nombramiento es otra realidad. Ahí estás en mis terrenos. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el autor? Va a hacer una comparación entre el servicio educativo y un servicio típico. ¿Como cuál? Como el de un restaurante. Así que a partir de ahora, ¿quién nos va a ayudar? Nuestros amigos, los conectores. ¿Por qué? Mira, 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 mira. En primer lugar, en segundo lugar. Así que solamente nos vamos a concentrar en resaltar lo más importante de cada párrafo y sabemos que cada uno de ellos, que dice en primer lugar, en segundo lugar, es una comparación o la comparación de un aspecto entre la educación y un servicio típico como el de un restaurante. ¿Ya? Listo, ahora sí, voy a mutear y voy a leer en voz alta. ¿Ya? En primer lugar, existe una diferencia relacionada con la disponibilidad de información sobre la calidad de servicio. Los comensales pueden informarse fácilmente sobre la calidad de los restaurantes. Las características de un buen restaurante son conocidas, pero con la educación sucede algo distinto. Una parte de la calidad puede observarse y medirse, pero también hay una parte fundamental que no es fácil de medir. Además, la información sobre la calidad educativa es mucho más compleja de interpretar para aquellos hogares menos favorecidos. A ver, vamos a darles un minuto más también para que puedan pensar y puedan ver qué se resalta.
Ojo, ¿por qué al momento de leer no leí lo que está dentro de los paréntesis? Porque lo que está dentro de los paréntesis son Incisos. incisos. Y si los dejas de leer o los dejas de resaltar, No no, cambian. no No importa, varían. no cambia. Minas. Claro, bueno. He ahorrado saliva, he ahorrado garganta. Muy bien. ¿Qué resaltamos en este párrafo? Calidad de servicios como palabra clave, maestro. ¿Qué te parece la primera parte? Existe una diferencia relacionada con la disponibilidad de información sobre la calidad de servicio. Si vamos a comparar el servicio educativo con el de un restaurante, tenemos que comparar algunos criterios. Y uno de ellos, ¿cuál es? La calidad de servicio, ¿no? Y la disponibilidad de información. O mejor dicho, la disponibilidad de información sobre la calidad de servicio. Ahora, vamos viendo entonces, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la información? Ojo que información va a ser importante, ¿ah? Porque va a ser lo que vamos a comparar. Con la Una Pero parte, también hay una Ajá. parte también. una Pero parte, también ah, no también, es fácil. ya, muy bien. También. Hay una parte fundamental que no es fácil de medir. Pero si yo me veo ahí, pero, Además, ¿qué vamos a medir? Una hay que parte de la calidad puede observarse y medirse. Pero también hay una parte fundamental que no es fácil de medir. Además, uy, tu amigo información. conector te ayudó, mira, tu amigo conector. Ah, te ayudó tu amigo conector. La información sobre la calidad educativa es mucho más compleja de interpretar. ¿Ya está? ¿Qué te parece? ¿Pero en dónde? ¿Te gusta más detalle? Para aquellos hogares menos favorecidos. Ya, muy bien, maestra Lili. Ahora vamos con el segundo párrafo. Te va a ayudar tu amigo conector y yo creo que por ahí están escondidos otros amigos conectores que te van a ayudar a resaltar lo más importante. Vamos a continuar. A ver. En segundo lugar, encontramos una diferencia en el tiempo que toma conocer los resultados del servicio. Apenas sale de un restaurante, un comensal tiene una idea bastante clara de la calidad del servicio que recibió. En educación, en cambio, los resultados del servicio se conocen mucho después del que se ha decidido optar por él. Una parte de la calidad se revela inmediatamente, pero parte de ella, en el futuro, si un colegio no hizo un buen trabajo preparando a sus estudiantes para enfrentar sus vidas universitarias o profesionales, ellos no podrán identificarlo sino cuando sea tarde. O, visto de manera positiva, el éxito de una institución educativa se refleja en el éxito que logren alcanzar sus exalumnos. Así, es fácil caer en cuenta de que las buenas inversiones educativas necesitan un horizonte de largo plazo. Esto último es difícil de compatibilizar con los horizontes de las inversiones con fines de lucro. Un minuto para que lean ese párrafo. A ver, vamos, ¿qué resaltamos en este párrafo? encontramos una diferencia en el tiempo. ¿Te has dado cuenta que ya van dos veces que en esta, gracias al conector de orden, segundo lugar, primer lugar, el criterio para comparar está en la primera oración, ¿sí o no? Encontramos una diferencia en el tiempo. Ya no la información sobre la calidad, ahora es el tiempo que toma conocer los resultados del servicio. Ahora vamos, ¿qué resaltamos? En cambio. Los resultados del Los servicio resultados. se conocen mucho después de que se decidió optar por él. Maestros, me dicen que no se escucha. Wow, ya van No, dos sí se veces. escucha, por eso. sí se escucha, maestro, Sí, debe tener el problema de problema conectividad. está en su audio. Sí, eso ¿Ya? es cierto. Sí, Conectividad. entonces Vuelve a ingresar. voy a compartir el Facebook Live. ¿Ya? En el Facebook Live está el audio mejor. ¿Ya? Muy bien, espérate, voy a grabar. ¿Ya? Por el internet, maestro.
Maestro, ¿se escucha o no se escucha? Sí, se escucha, Se claro. escucha, claro. Sí, se Muy escucha. El bien. maestro debe tener problemas con el internet, por eso. Que vuelva a es. ingresar. Sí, Oh. vuelve a ingresar, vuelve a ingresar. Ya hasta ahora sí, un ratito, ya, ahora sí voy a resaltar, ¿ya? Y voy a enviar en los grupos, porque si no van a decir, profesor, mi audio. Ya, muy bien. A ver, mira, vamos viendo que además vamos a resaltar lo siguiente. Vamos viendo que las buenas inversiones educativas necesitan un horizonte de largo plazo. O sea que vamos viendo dos aspectos. Los resultados del servicio se conocen mucho después de que se ha decidido optar por él, ¿ya? ¿Pero dónde? En educación, ¿ya? En educación. Muy bien. Si un colegio no hizo un buen trabajo preparando a sus estudiantes, pues ellos no podrán identificarlo sino cuando sea tarde. Oiga, está reforzando la idea que hemos resaltado mediante ¿qué? Mediante un ejemplo, ¿ya? Y acá te pone otro ejemplo. El éxito de una institución educativa se refleja en el éxito que logren alcanzar sus exalumnos. Pero acá viene el resumen. Casi al final viene el resumen. Que las buenas inversiones educativas necesitan un horizonte de largo plazo. Muy bien, ahora sí. Continuamos. A ver. Y acá más fácil, ¿quién nos ayuda? Nuestro conector de orden. Ajá, voy a leer, ¿no? Observamos una diferencia con relación al rol del consumidor en el resultado del servicio. El que un restaurante sea bueno o malo depende muy poco de los paladares o del esfuerzo de los comensales. La provisión del servicio educativo es muy diferente. El esfuerzo de los estudiantes, así como el de sus padres y el de sus docentes, importa mucho. Y en esa línea, los otros consumidores también juegan un rol. Para el comensal de un restaurante estándar, poco importa si el sujeto de la mesa vecina prefiere arroz o papas fritas, o si tiene ideas conservadoras o liberales. Para un comensal, ni el perfil ni las preferencias de los otros comensales son relevantes para su propia experiencia gastronómica. En la escuela, sin embargo, el resultado depende de los estudiantes en conjunto, pues cada uno de ellos puede jugar un rol en el aprendizaje de sus pares. Vamos a darles un minuto más para que puedan leerme en forma silenciosa. Muy bien, ¿qué resaltamos en este párrafo? Observamos una Ah, diferencia. de observamos, la oración de observamos, ya está. Ya sabemos ahí entonces, ya, muy bien. Ahora sí, vamos viendo entonces lo siguiente. ¿Qué otra cosita más deberíamos resaltar? El esfuerzo de los estudiantes. Ya, muy bien. Acá ya encontraron un inciso, esto no se resalta, ya está entre rayas, no se resalta. Y también me dicen lo siguiente. Vamos viendo que en la escuela, ¿qué pasa en la escuela? Porque nos interesa la educación, la escuela, el servicio educativo. Sin embargo, el resultado. El resultado depende de los estudiantes en su conjunto, pues cada uno de ellos puede jugar un rol de aprendizaje Entre sus pares. ¿Sabes por qué no resalto lo anterior? Porque la mayoría de ideas va apuntando ¿a qué? Va apuntando al restaurante. Solamente al inicio te dice que la provisión del servicio educativo es muy diferente. En el restaurante, bla, 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 y hasta que termine en escuela. ¿Sí o no?
Tengo. Te habla más claro de por qué es diferente. Pues el que te habla más claro de por qué es diferente es el último. En la escuela el resultado depende de los estudiantes. En cambio, en un restaurante, el resultado no depende de los comensales. Eso te quiso decir el párrafo. ¡Qué bonito! Mira, tenemos a nuestros amigos conectores. Eso quiere decir, y te pregunto, que vamos a ver 4 aspectos que considerar. Y dice acá una consideración final. Así que hay 5, ¿ah? Muy bien. Ahora vamos a leer esto en forma oral y luego en forma silenciosa. Hay que considerar que el servicio educativo se contrata pocas veces. No hay un aprendizaje basado en repetir frecuentemente la contratación de dicho servicio. Por otro lado, en un periodo de 10 años, un comensal se ha preguntado muchas veces, ¿a qué restaurante debo ir? De esta manera gana la experiencia como tomador de decisiones. El comensal sabe qué factores considerar y cómo sopesarlos para decidir. Esto le ha permitido aprender a elegir. En ese mismo periodo, un padre no ha tomado muchas decisiones sobre la elección de un colegio para su hijo. La contratación del servicio educativo, debido a que es esporádica, da menos oportunidad para la repetición. Los padres de familia son más propensos al error. Errores que cuestan caro. Les voy a dar un minuto más, ¿ya? Ya, a ver. Maestros, una consulta. Si tienen un problema con el audio, pueden volver a entrar y salir. ¿Ustedes consideran algo también adecuado puede ser lo del el enlace del Facebook Live, no, maestros? Sí, Ahí se maestro. escucha, ¿no? Sí se escucha, ¿no? Sí. Porque ya es el mismo Facebook. Ya, listo. Muy bien. Vamos a enviarle porque me estoy ahí, estoy perdiendo la hilación. Muy bien, vamos. ¿Qué resaltamos en este párrafo? Hay que considerar. que el servicio Hay que Hay considerar que el servicio. considerar, muy bien, hay que considerar, ya, muy bien, ahora sí. Hay que considerar que el servicio educativo se contrata pocas veces. No hay un aprendizaje basado en repetir frecuentemente la contratación de dicho servicio. Ah, y esto se refuerza, ¿dónde? ¿Dónde se El refuerza? comensal sabe qué factores. Ah, muy bien. Ah, no, el comensal nos interesa más La la parte educación. Esto te permite aprender. La contratación del Ajá. servicio educativo da menos oportunidad para la repetición. Repetición. Los padres son más propensos al error, errores que cuestan caro. O sea, ¿qué te dice el párrafo? Que el servicio educativo se contrata pocas veces, en cambio en el restaurante, se repiten varias veces, ¿ya? Varias veces. Muy bien. Ahora sí, siguiente párrafo. Uy, es cortito, ¿ah? Una consideración final es la equidad. Por una variedad de razones, los niños de hogares pobres tienen más dificultades para el aprendizaje que los niños de hogares más favorecidos. Educar a los primeros es más caro y, por eso, un país debería asignar más recursos para la educación de los pobres. Sin embargo, los mercados hacen exactamente lo contrario. Asignas más recursos educativos a aquellas escuelas donde hay mayor capacidad de pago. Para que un mercado de servicios educativos funcione adecuadamente, necesitamos regular varios aspectos de nuestra realidad.
Los riesgos de no hacerlo son grandes. Mientras tanto, pensar que los sistemas educativos van a mejorar con mayor participación privada es fe ciega. Sin duda, se trata de un tema que necesita mucho debate sobre la base de razonamientos sesudos, no fervorosos. ¿Qué resaltamos en el penúltimo párrafo? Sin embargo, los mercados hacen. Una consideración final que es la equidad. Ojo, estamos en este párrafo, de repente vamos viendo qué se va relacionando. A ver, dice que asignan más recursos educativos a aquellas escuelas donde hay mayor capacidad de pago. O sea, dime, ¿hay equidad o no hay equidad? No. No. Ya, se debe considerar la equidad, pero ahí observamos que no hay equidad. Ya, vamos ahora con el último párrafo. ¿Qué resaltamos? Se trata de un tema que necesita mucho debate. ¿Te acuerdas de qué nos quiso convencer el autor? ¿De qué nos quiso convencer el autor? Sobre el libre comercio. La libre competencia. Pero yo te muestro a su primo hermano o a un término parecido al motor de la libre competencia. Es la participación privada. Entonces, mira, pensar que los sistemas educativos, y dime, sistema educativo o todo lo que era educación, ¿era palabra clave o no? Sí. Palabra clave antigua la rescato, palabra clave antigua también la rescato, pero yo no voy a resaltar así. Esto también lo hago con mis alumnos en secundaria. Vamos viendo que yo voy a resaltar toda la idea que contiene las palabras clave. Pensar que los sistemas educativos van a mejorar con mayor participación privada es fe ciega. O sea que el autor te quiere convencer de que la participación privada o la libre competencia no funciona en educación, ¿ya? O si funciona, pero hay que ver bien cómo, ¿ya? Sin duda se trata de un tema que necesita mucho debate. Ya está, ya. Ahí está. Ese es su tesis. Te doy un truco, que en los textos argumentativos, en los últimos párrafos, ya se va sintetizando la tesis y hasta los argumentos. En este caso, ¿qué encontramos al final? ¿Qué se reforzó y está más clarito? La tesis. Y ojo que desde el segundo párrafo ya sabíamos que era un texto Argumentativo. ¿Necesitamos hacer las preguntas? No. Ahora sí, vamos. Según el autor, ¿por qué los consumidores del servicio educativo juegan un rol en la provisión de dicho servicio? Entonces, algo me parece que deberíamos ir al texto. ¿Por qué los consumidores del servicio educativo juegan un rol importante? Juegan un rol importante. Ahora, vamos a marcar las palabras clave de la alternativa. A ver, vamos viendo. Porque el aprendizaje en la escuela depende en buena parte del esfuerzo de los estudiantes y cómo interactúan entre ellos. ¿La mantenemos o no? ¿Qué dicen? No. Ya, vamos viendo. Lo voy a mantener, ya lo voy a mantener. Ahí los maestros que dejan encendido su audio, estamos escuchando cómo preparan el desayuno. Ya, listo, ahora sí. Y mandan a comprar al hijo el pan. La B. ¿Qué se va o se queda la B? Se va. Se va, ¿no? Muy bien, dice acá, que cuentan con mayores recursos económicos y reciben un mejor servicio educativo. ¿Eso tiene que ver con que los consumidores juegan un rol importante, lo de los recursos económicos que le da el Estado? ¡No! Se va la B. ¿Y la C, se va o se queda? Se queda. Mira, ya está. Vamos a enfrentar entonces la A con la C. Porque en la escuela depende una buena parte del esfuerzo de los estudiantes, vamos a resaltarlo hasta acá, y en la C que dice que en la escuela se ve reflejada en el éxito que logren alcanzar sus exalumnos. ¿Dónde nos vamos? Al texto. ¿Y dónde estaba esto? Del esfuerzo o el rol. Acá está. Dime, ¿qué hemos resaltado? En la escuela el resultado depende de los estudiantes en conjunto, pues cada uno de ellos puede jugar un rol en el aprendizaje de sus pares. ¿Y esto tenía que ver con qué? Con el rol del consumidor. Pero ¿sabes por qué tu recuerdo te hizo marcar lo de los exalumnos? Mira, te voy a mostrar la realidad. Porque tu recuerdo tenía acá esta oración, fíjate.
El éxito de una institución educativa se refleja en el éxito que logren alcanzar sus exalumnos. Pero como la memoria es frágil, ¿qué tenemos que hacer siempre? Volver al Regresar. texto. Y esto no estaba en relación al rol del consumidor. Esto estaba con la diferencia en el tiempo que toma conocer los resultados. ¿Caíste o no caíste? ¿Cayeron o no cayeron algunos? Ah, Sí. ¿por qué cayeron? Porque se equivocaron de párrafo. La C sí está en el texto, pero no está en el párrafo donde queremos encontrar la respuesta correcta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dígamelo. La C. ¿La qué? La A. Oiga, la C era Ah, sobre el tiempo que toma ver los La B. resultados. El rol de los consumidores. Ah, no, dice la C se va. Disculpe. Claro. No hay respuesta mal dicha, sino mal interpretada. Ya. Entonces, la C se va porque habla del tiempo que toman reconocer los resultados. Y la A habla de qué? Del rol de los consumidores. La respuesta es la alternativa A. Dígame, maestros, si no regresábamos al texto, ¿qué hubiese pasado? Ya he fallado. Ya, iban a fallar, pues. Ojo, yo voy al texto, pero después, cuando yo ya resalté lo más importante rápidamente, yo me he demorado porque yo doy tiempo a que ustedes piensen, ¿ya? Muy bien. Y siempre vayan a las preguntas después del texto, después de haber leído lo más importante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de lo sostenido por el autor? ¿Cómo es esta pregunta? Ya, te voy a explicar. Cuando dice se puede concluir, vas a marcar la respuesta, vas a marcar las alternativas que contienen información que está en el texto. No importa si sea literal o inferencial. Si la información está en el texto, si la información continúa en la misma idea del texto, esta alternativa es respuesta correcta. Cuando te preguntan, ¿se puede concluir? Se van a descartar las alternativas que contradigan al texto o que simplemente no se encuentran o no se deducen. ¿Quedó claro? Ya. Vamos con la 12. La A, ¿se va o se queda? Es sencillo medir el desarrollo de las habilidades socioemocionales. No, ¿Se va o se queda? se va. Se va. No es sencillo. Y aparte, habla de las habilidades socioemocionales. No. No. No es sencillo. Hemos visto ahí que educación, todo es complejo. Ya. La B, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Que se quede para comparar. Que se quede. Ya, te vamos a hacer quedar ahí hasta el final de la clase. Muy bien, que se quede. Broma, ya. La C, ¿se va o se queda? Se queda. Es la Ya. De nuevo vamos a hacer competencia alternativas. Y creo que hasta nos conviene, porque nos quita la duda. Sí, nos queda la duda. Vamos. A ver, dice que el mercado se encarga de asignar más recursos educativos a zonas menos favorecidas. Pero como el recuerdo a veces nos falla, ya, mejor me voy al texto, ¿sí o no? ¿Y qué dice acá? ¿Qué hemos resaltado? Asignan más recursos educativos a aquellas escuelas donde hay mayor capacidad de pago. ¿Qué lo interpreto? Que el mercado hace que, el mercado pues la economía, le da más recursos a los colegios, a los estudiantes que tienen plata. ¿Y qué dice la alternativa B? Que el mercado se encarga de asignar más recursos educativos a las zonas menos favorecidas. ¿Esto contradice el texto o no está en el texto? ¿Por qué se va? Contradice. Porque en el texto dice que le dan dinero a los que tienen más capacidad de dinero, a los ricos para los ricos. Y en la B te dice todo lo contrario. La B se fue porque contradice el texto. Dice, evaluar la calidad de una escuela es más complejo. Calidad. Oiga, esto lo hemos visto en un párrafo, mira, para comprobarlo. ¿Se acuerdan de los conectores de orden? Ya, vamos con calidad. Sí dice, mira, la información sobre la calidad educativa es mucho más compleja de interpretar, ¿ya? Y también que no es fácil de medir, ¿no? Porque hay mucha, pero también hay una parte fundamental que no es fácil de medir. Uy. ¿Cuál es la respuesta entonces en la 12? La C. La C. ¿Y quién te engañó casi? La B, ¿sí o no? La B era un distractor mayor. 13. Bárbara leyó el texto y realizó la siguiente observación. El autor utiliza ejes de comparación para contrastar el servicio que brinda una escuela en el servicio ofrecido por un restaurante. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es un eje de comparación? Ahora te pregunto, maestro, maestra, ¿se acuerdan cuántos ejes de comparación hay? 4.
Tres. 4. Y Cuatro. uno más que era la equidad. 5. Ah, ya, 5, ya. Ahora mira, ¿qué te pide bonito? No es un eje de comparación. Así que vamos a ver uno por uno y me van a decir si se va o se queda. Se va o se queda. A ver, la A, la frecuencia con la que se contrata el servicio. ¿Se va o se queda? Se queda. Se queda. Se queda, ya. Escúchame, ¿qué dice Pero acá no es un grande? eje, Con no es un negrita y eje. resaltado. No No es es un un eje de eje. comparación. Pero va, como la entonces. memoria es frágil, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresar. ¿Ya? A ver. Dice la frecuencia. Rol del consumidor. Ah, que se contrata pocas veces. Si se contrata pocas veces, si acá dice, vamos a resaltarlo de celeste, ¿ya? Para diferenciarlo. O porque acá dice frecuentemente, o sea que la frecuencia era el cuarto eje de comparación. ¿Es nuestra respuesta correcta? Pero maestro dice no, no es un eje. Ah, por eso, yo quiero que tú respondas, pues. Te estoy Saltamos, siguiendo la la A corriente. Se va, Te va. ¿Te va por Es- qué? porque no, Porque no es Sí, sí, es un, porque es un es un es eje. un eje. eje de Ya, comparación. vamos con la B. Vamos con la B. El nivel de innovación, ¿es un eje o no? No, No. Ya, vamos a No. sospechar. Mm, Vamos a Sí, sospechar. claro. ¿Y el tiempo que toma conocer los resultados, es un eje o no? sí, 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 sí. Ah, y si es un eje, ¿qué hacemos? ¿Lo eliminamos o lo marcamos como respuesta correcta? eliminamos. Eliminamos, Eliminamos. eliminamos. Vamos. Y si tú dudas, te Voy al vas a texto. dar cuenta, equidad. Equidad. Rol del consumidor. Ah, tiempo. El tiempo que toma conocer los resultados. Y la disponibilidad de información. Ajá. Entonces nos vamos a dar cuenta que no. No hay nivel de innovación. La respuesta, ¿qué alternativa es? A ver, La B, la B. ¿Por qué? Porque no es un eje de comparación utilizado por el autor. Muy bien. Oigan, ya van varios mensajes que Entonces, me dicen maestro, en es algo audio, que ¿ah? no es, maestro, es algo que no está en el texto. Sí, no está en el texto, el nivel de innovación, no está en el texto. Aparte, más que eso, maestrita, tengo que ser acá bien enfático, simplemente no es un eje de comparación. Porque la frecuencia está, porque el tiempo está. El nivel no está, no es un eje, ¿ya? No es un eje. ¿Sí, maestrita? Sí, teacher. Ya, listo. Ok, maestro. Según el texto, ¿cuál fue la razón principal por la que en las últimas décadas el Estado redujo su participación activa? Una consulta, ¿está al inicio o al final esto? Al inicio, Al inicio, ya al inicio. Ahora voy a resaltar las palabras clave de las alternativas y luego nos vamos al inicio para saber si es la respuesta correcta o no. Porque las decisiones del Estado relacionadas con el servicio educativo habían tenido resultados desalentadores, ¿ya? O sea que esto de desalentadores lo vamos a marcar como palabra clave. Porque el motor de la libre competencia indujo a la mejora y el aumento de la productividad. Y la C, porque el Estado debió concentrarse en aquellos mercados que tenían que ser regulados. Sospecho que la C no es, pero igual vamos a darnos cuenta al momento de regresar en el texto. ¿Por qué el Estado redujo su participación activa? Y vamos a buscarlo arriba. A ver. Ahí está. A ver. El Estado redujo su participación activa en los mercados. ¿Pero por qué? Porque dice acá antes, el motor de la libre competencia induce a la innovación, a la mejora continua y a la eficiencia del uso de recursos. Todo esto redunda en avances en la productividad. Con esos argumentos, el Estado redujo su participación activa en los mercados. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué palabra clave? Dilo. libre competencia. Libre competencia. Ah. Ahora dime, ¿la A se va o se queda? Se va. Se va, porque esto está mucho después todavía. Se va. ¿La B se va o se queda? Se queda. se queda. Se queda porque dice libre competencia, que induce a la mejora y ahora aumento de la productividad. Uy. ¿La C se va o se queda? Se va. Se va. Se va. ¿Cuál es nuestra respuesta correcta? La B. La B. B. Es mejor volver al texto. ¿Ya? Profesor, pero otro profesor dice, otro capacitador dice que gana tiempo.
Sí, pero nosotros demoramos más porque yo te reconstruyo bonito, pues, por eso. Si no, yo correría y yo me entiendo solo y ese no es el objetivo. En este texto, el autor se opone a la idea de que la libre competencia por sí sola pueda mejorar la educación. Sí, eso nos quedó clarito. ¿Ah? El autor no está de acuerdo con que la libre competencia sea, la mejora de la educación. ¿Cuál es el argumento principal del autor para defender su postura? Vamos a ver. Vamos a marcar palabras clave. ¿Ah? Las decisiones ante la problemática del servicio educativo deben estar basadas en reflexiones sesudas y no actos de fe. Ese es su principal argumento. Vamos a resaltar. B. Existen fuertes diferencias entre el servicio educativo y el servicio de comida. Solamente porque hay fuertes diferencias entre el servicio educativo y el servicio de comida. O sea, exactamente por la información, ¿no? Por la disponibilidad y complejidad de información. Y la alternativa C, las propuestas de mejora del servicio educativo que se realizan desde la perspectiva de la libre competencia ignoran las importantes particularidades que este servicio tiene. A ver, vamos a marcar acá. Dice, mejora del servicio educativo y perspectiva de la libre competencia ignoran las particularidades que este servicio tiene. Acá ya creo que encontré mi respuesta correcta. La A, ¿se va o se queda? Se va. Va. Se va. Va. Vamos viendo que en el último párrafo te dice acá que pensar que los sistemas educativos van a mejorar con mayor participación privada es fe ciega, ¿ya? Pero, ¿debido a qué? A que con la comparación nos hemos dado cuenta que el servicio educativo tiene sus propias características, ¿ah? Y al final dice que ojalá esto, a eso se refería con los audios el maestro. Si tienen ruido externo, si ya están preparando el desayuno o ya están saliendo, apaguen el audio, ¿ya? O si no, muteo, voy a mutear un rato, ¿ya? Mejor. Y hasta ahora sí. Las decisiones ante la problemática del servicio educativo están basadas en reflexiones sesudas y actos de fe. ¿Este es un argumento que define una postura? No, eso era su conclusión, no era el argumento, ¿ya? Muy bien, se va la A. Ahora sí, vuelvo a activar, espero que hayamos aprendido la lección. La B, ¿se va o se queda? Se va. Se va, ¿por qué? Porque solamente se centra en las fuertes diferencias, o peor aún, solamente se centra en la disponibilidad y complejidad de la información. No. Entonces, vamos viendo que esta se va. ¿Y por qué? ¿Por qué palabras clave? La respuesta es la C. Dime las palabras clave. Mejora de competencia. Libre competencia. Y hay una con P. Hay una con P que apareció. popularidad de Servicio Particularidades del servicio educativo. ¿Cuál es la respuesta entonces? La C. Muy bien. ¿Se han dado cuenta? Entonces, una sola diapositiva que hemos resumido. ¿Y en qué consiste? Para volver a repetirlo y terminar la transmisión. Leemos cada párrafo, nos fijamos en los conectores. En este caso, los conectores que nos ayudaron a leer más rápido son los conectores de orden. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, y otra consideración más. Y luego, ¿qué hemos hecho? Marcar las palabras clave. ¿Qué palabras clave hemos encontrado? Hemos encontrado libre competencia, hemos encontrado servicio educativo y cómo se ha estado comparando con un restaurante. Hemos visto la progresión temática. Comenzó diciendo que la libre competencia ayuda en muchos aspectos, pero el autor dice, la libre competencia no ha ayudado en educación y para eso te voy a hacer una comparación entre el servicio educativo y el restaurante. Y comenzó diciendo 4 aspectos y al final uno más, le tiran sobre cómo es que el servicio educativo tiene sus propias particularidades. Al final reflexiona que la libre competencia no ha logrado buenos resultados en educación y que hay que mejor pensar en reflexiones sesudas que solamente en tener fe en que la participación privada va a mejorar la educación. Todo ese primer resaltado se conoce en lectura veloz, se conoce como skimming. ¿Y cómo hemos hecho nuestro descarte y marcar la respuesta correcta? ¿Y por qué no nos equivocamos? Porque hubo maestros que se equivocaron, porque nosotros leemos las preguntas, marcamos en las alternativas las palabras diferentes
Y acá viene el secretito. Bueno, no es tan secreto, ¿no? Regresamos al texto y volvemos a resaltar. Ese segundo resaltado se conoce como scanning o como rastreo. Ese segundo resaltado es el resaltado de lo más importante. No, es el resaltado de la información específica para cada pregunta. Luego descartamos y marcamos la respuesta correcta. Ahora viene su duda. Profesor, una pregunta. ¿Y por qué en la pregunta 15 no regresó mucho al texto? Porque era una pregunta del argumento principal del autor. Era la síntesis, era todo lo que nosotros habíamos recordado del texto. Cuando sea una pregunta literal sobre un aspecto específico y consideras que no estás seguro dónde se encuentra la información, ahí sí siempre regresas al texto. Estas han sido nuestras estrategias. Muy bien, maestros, ahora sí nos alistamos para trabajar y recuerden que en la noche se vuelve a repetir esta clase. Y ya tomé una decisión. A partir de octubre, en la mañana hacemos la clase del texto argumentativo, narrativo, pero la lectura que vamos a leer va a ser diferente al de la tarde. Esto a partir de octubre, ¿ya? Así van a tener mayor variedad de análisis en el tiempo que nos queda, que son 2 meses y... Sí, 2 meses. 2 meses y 1 semana, ¿ya? Listo, maestros. Nos vemos, nos vemos. Maestro. Chao, chao. Maestro, Cuídense. el ingreso No, podría pues, ser a las nos vemos. 5 de la mañana, porque ahora como se ha adelantado, ya no hay frío, se ha adelantado. Ah, sí, Hora de entrada. escúcheme. A partir de octubre voy a incrementar media hora más, pero va a ser a las 5 de la mañana, ¿ya? Porque es ciclo de repaso. Y en la noche va a ser de 8:30 a 10. Van a tener 1 hora y media. ¿Por qué? Porque en esos 2 meses, en repaso, tenemos que acabar todo nuevamente, ¿ya? Muy bien. Gracias, La idea no es correr, la idea es explicar bien, ¿ya? Esa es la idea. Maestro, Nos vemos. Chau, chau, cuídense. Gracias, Tupanaki Sama. maestro. Buen día. Ya, profe, Hasta la cuídese, noche. nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense.